El bosque de Haanja, en Estonia, es conocido por ser uno de los más hermosos del país. Sus colinas ondulantes, sus lagos relucientes y sus senderos sombreados atraen a excursionistas de todo el mundo. Pero pocos saben que bajo esta belleza se esconde otro rostro, más oscuro, que solo los lugareños murmuran con precaución. Hablan de desapariciones inexplicables, de ruidos extraños en la noche y de apariciones misteriosas que desafían toda explicación. Me llamo Andrus. Crecí en un pequeño pueblo cerca del bosque de Haanja y pensé que conocía cada rincón de esta región. Pero lo que voy a contarles hoy es una experiencia que nunca olvidaré. Una simple caminata de verano se convirtió en una pesadilla viviente. Era un día de verano aparentemente normal. El cielo estaba despejado, el sol brillaba y una suave brisa soplaba. Me levanté con la intención de pasar unas horas solo, en la naturaleza. Lo que buscaba era un momento de tranquilidad, lejos de las preocupaciones cotidianas. De camino al bosque, recuerdo haber escuchado algunas viejas historias de mis abuelos. Hablaban de este bosque con cierta reticencia, casi con un miedo mal disimulado. Pero como la mayoría de los jóvenes, nunca les había prestado mucha atención. En cuanto crucé los primeros metros del bosque, sentí algo extraño. Al principio fue sutil. El canto de los pájaros, que normalmente está tan presente, parecía apagado. El aire tenía una densidad inusual. Trataba de convencerme de que era solo mi imaginación, pero una parte de mí no podía ignorar esa sensación opresiva. No es nada. Solo estoy imaginando cosas. Todo estará bien. A medida que avanzaba, las cosas empeoraban. Las sombras de los árboles parecían moverse, incluso cuando el viento era escaso. Noté marcas en los troncos de los árboles, cicatrices profundas, como si algo o alguien hubiera dejado su huella. Sin embargo, no había nadie a mi alrededor. Me agaché para examinar esas marcas más de cerca. ¿Quién podría haber hecho esto? Las marcas eran frescas, demasiado frescas. La textura de la madera cortada indicaba que no tenían más que unas pocas horas, tal vez menos. Mis instintos me decían que debía irme, pero mi curiosidad prevaleció. Tenía que saber qué estaba ocurriendo. Cuanto más me adentraba en el bosque, más extrañas se volvían las cosas. Una especie de niebla se había formado, apareciendo de la nada, cubriendo progresivamente el suelo del bosque como un mar blanco y silencioso. Luego, escuché un sonido. No era un grito, ni un rugido. Era un susurro apenas perceptible, pero lo suficientemente fuerte como para helarme la sangre. Alguien me está siguiendo. No, es imposible. Estoy solo aquí. ¿O no? Mi ritmo cardíaco se aceleraba. Ya no estaba seguro de la dirección que estaba tomando. El sendero que había seguido parecía distorsionado. Los árboles parecían más numerosos, y su corteza había adquirido un tono inquietante, casi negro. Me di la vuelta, esperando encontrar el camino por el que había venido, pero todo parecía cambiado. Estaba perdido. Respira, Andrus. Esto es solo un bosque como cualquier otro. Fue en ese momento que mi corazón comenzó a latir más rápido, un escalofrío helado recorriendo todo mi cuerpo. Allí, a unos 10 metros frente a mí, entre dos árboles imponentes cuyos troncos parecían aún más oscuros bajo la tenue luz del crepúsculo, la vi. Al principio no estaba seguro de lo que veía. Una silueta, una forma humana, pero tan inmóvil que parecía un espejismo, como si el mismo viento dudara en tocarla. Era una mujer, o al menos eso parecía. Estaba vestida con un largo vestido blanco, tan blanco que contrastaba con la oscuridad circundante, como si emanara una luz pálida y fantasmal. Su cabello negro, liso,
caía en cascada sobre sus hombros, enmarcando un rostro que no podía ver claramente, pero sabía que me estaba mirando. Sentía su mirada pesada, penetrante, como si sondeara lo más profundo de mi alma. Sus ojos, nunca olvidaré sus ojos. 2 orbes negros, completamente vacíos, insondables, como 2 pozos profundos en los que uno podría perderse para siempre. Quise moverme, gritar, pero mi cuerpo me traicionaba. Mis músculos estaban paralizados, como si el mismo suelo me impidiera dar un paso más. Estaba allí, solo, incapaz de apartar la mirada de esa presencia inmóvil, angustiándome bajo el peso de ese silencio opresivo. ¿Qué hacía ella allí? ¿Era real o simplemente una ilusión nacida del cansancio y el miedo? Pero cuanto más la miraba, más crecía en mí un terror sordo. Ella seguía sin moverse, y yo tampoco. ¿Estoy soñando? ¿Por qué está aquí? ¿Es una ilusión? Ni siquiera tuve tiempo de gritar cuando desapareció, envuelta por la niebla como si nunca hubiera estado allí. Mi cuerpo temblaba. Sabía que debía irme, pero algo me impedía hacerlo. Era como si el propio bosque me retuviera, empujándome a quedarme, a ver más. El crepúsculo comenzaba a invadir el bosque, y una angustia sorda se instalaba en mí, cada vez más presente con cada minuto que pasaba. Las sombras se alargaban, se torcían, y el aire se volvía más pesado, casi sofocante. Una sensación de urgencia crecía en mi pecho. Sabía que era momento de salir de ese lugar, pero algo me retenía, como una fuerza invisible que pesaba sobre mis hombros. Mis pasos se volvían cada vez más rápidos. Cada segundo me acercaba a la noche, al desconocido. Pero no era solo el crepúsculo lo que me apresuraba. Con cada paso que daba, me parecía escuchar algo detrás de mí. Al principio era débil, casi imperceptible, como un susurro entre las hojas. Presté atención, tratando de convencerme de que solo era el viento, pero ese sonido era algo más. Pasos, discretos al principio, luego más claros. Alguien, o algo, me seguía. La adrenalina comenzó a fluir y empecé a caminar más rápido. Mis pies golpeaban el suelo con más prisa, pero con cada aceleración, el ruido detrás de mí parecía reflejar mis movimientos como un eco distorsionado. Caminaba aún más rápido, casi corriendo, pero los sonidos detrás de mí también se multiplicaban. Ya no eran solo pasos, no, eran susurros, incomprensibles, como voces apagadas por la distancia, murmurando palabras que no podía entender, pero que me helaban la sangre. Mi respiración se aceleraba. Luego, sin previo aviso, un sonido rompió el silencio. Una risa, helada, macabra, proveniente de todas partes a la vez. Esa risa parecía surgir de la tierra, de los árboles, del aire mismo que respiraba. Era omnipresente, rodeándome, infiltrándose en mi mente. Mi corazón latía con fuerza, y el aire parecía volverse más escaso, como si esa risa maligna absorbiera toda la vida a mi alrededor. Mis piernas temblaban, pero sabía que debía seguir. No, esto no puede ser real. Es imposible. Mi caminata se transformó en una carrera. Tropecé varias veces con raíces invisibles, pero seguía adelante. El bosque parecía alargarse. Cada árbol se convertía en una barrera, cada arbusto en un obstáculo. Casi podía sentir manos invisibles tratando de atraparme, de arrastrarme hacia atrás. «Déjenme en paz». Fue entonces cuando la vi de nuevo, la mujer de blanco. Pero esta vez no estaba sola. Otras siluetas aparecieron a su alrededor, todas iguales, con vestidos rasgados, sus rostros pálidos y sin expresión. Me miraban. Ya no podía moverme. El frío se infiltraba en mí, gélido, aterrador. Pero justo cuando pensé que todo había terminado, apareció una luz a lo lejos. Una luz dorada,
brillante, como un faro en la oscuridad. Me guió. Me lancé hacia ella con todas las fuerzas que me quedaban, dejando atrás las figuras fantasmales. Corrí, sin mirar atrás, hasta que finalmente estuve fuera del bosque. El amanecer se levantaba y yo había regresado a casa, pero el miedo nunca me abandonó. Las pesadillas, los susurros, las sombras, todo volvía por la noche. El bosque me había dejado ir, pero se había llevado una parte de mí. Al investigar más, descubrí las leyendas de las brujas de Hanja. Eran numerosas las que practicaban sus rituales aquí. Manipulaban la niebla y atraían a las almas perdidas. Aquellos que se adentraban demasiado en este bosque nunca volvían completamente los mismos.